dice, pero no se pinta todavía en rojo. Ahí sí. Bueno, esta es la clase del martes 12 de diciembre, de enero del 2021. ¿Cómo cuesta decirlo nuevo? Estamos en la clase de filosofía, Aristóteles. Ahora corregí ya. Este justo no corregí. Espera un ratito. Unidad 3 tenía que ser. Después corrí. Y ya la unidad 4, que tengo que poner como un número para que sea relacionado. Entonces, Aristóteles le tenemos aquí el texto de la clase. También hay una diapositiva de la clase. El texto, como siempre, y como siempre les digo, aquí se descarga, se basa en el programa. Esto es parte del programa. Yo voy desglosando así de a poco. Pongo su vida y todo eso. A pesar de que su vida no va a aparecer. Pero, por ejemplo, hay cosas particulares de su vida que tenéis que saber. ¿Cómo se le llamaba, por ejemplo? A Aristóteles se le llamaba ¿cómo? Se le llamaba el Estagirita, porque él proviene de la ciudad de Estagira, Macedonia. Él no es griego. Él vino a estudiar en la Academia de Platón, pero no es griego. Y por supuesto que ahí logra aprender de Platón y superar incluso, ¿verdad? Bueno, para algunos no, superar su pensamiento. Bien, voy a ampliar un poquitito, pero nosotros vamos a irnos a nuestra Platón Hegel, más abajo. Aquí empieza Aristóteles. San Agustín. Aquí empieza Aristóteles. Sí. En ese el mismo material de Platón están ahí los 3, incluso 4, creo, filósofos. Así que vamos a usar el mismo material para como 3 clases, 3, 4 clases. Bueno, entonces Aristóteles. Él proviene entonces de Estagira. Si no me están escuchando bien, voy a copiar eso. Es importante esto porque suele salir en el examen. ¿Cómo se le llama a Aristóteles? De hecho, que en el examen que yo, en el cuestionario que estoy poniendo, también aparece eso. Estagira Macedonia. Y a él se le llama el Estagirita, que es el gentilicio de Estagira. Bueno, por eso su vida, hay cosas siempre de algo de su vida, de los filósofos, que siempre nos interesa. También, por ejemplo, que él fue el maestro del gran Alejandro Magno. Bueno, la historia es así. Él, su padre fue el médico del rey Filipo de Macedonia en esa época. Amintas III de Macedonia. Filipo era otro. Bueno, ahí él admitía esa persona. Bueno, su padre, de Aristóteles, fue médico de Amintas III de Macedonia, el rey. Su padre era médico. Su padre se llamaba Nicómaco. Pero profesor, ¿por qué es lo que vamos aprendiendo el nombre de su padre? Porque aparece también en el examen, esto suele aparecer, porque hay una obra de Aristóteles que se llama Ética a Nicómaco, dedicado a su padre. Ética a Nicómaco o Moral a Nicómaco. Se usa indistintamente ética y moral en ese sentido. Bien, por eso es importante el padre de Aristóteles. Y también, por supuesto, la vida de Alejandro Magno. ¿Quién fue Alejandro Magno? Bueno, estaba yo narrando la historia. El padre de Aristóteles lo envía a Atenas a estudiar en la Academia de Platón. Recuerden que Platón fundó la Academia. Y después Aristóteles, ya en Atenas, funda su escuela llamada Liceo. ¿Qué nos interesa eso, verdad? Es importante porque también es un tema de exámenes. Porque se compara pues, con Platón. Platón fundó la academia, en los campos de academia. Y Aristóteles funda el liceo, le llama liceo. Eso es importante. Y una vez que termina con Platón, o sea, termina
seguramente después de la muerte de Platón. Y en un momento determinado es llamado por su padre, Nicómaco, lo llama y vuelve a Macedonia. Y en Macedonia le encargan a él la crianza o la educación, mejor no la crianza, la educación de Alejandro Magno, el hijo del rey Amintas. Ahí está. Entonces, él se encarga de formar filosóficamente y también, por supuesto, la parte intelectual de Alejandro Magno. Bueno, ¿qué es lo que nos interesa tanto de Alejandro Magno? Alejandro Magno, cuando alcanza el poder, cuando se vuelve rey, empieza a conquistar el mundo. Prácticamente, Alejandro Magno conquista todo el mundo conocido, incluso Grecia. Esto es antes del Imperio Romano, mucho antes del Imperio Romano. Cuando viene el Imperio Romano y arrasa con Grecia, esta ya fue invadida por los macedonios, pero que después de la muerte de Alejandro Magno vuelven a recuperar la independencia. Bueno, Alejandro Magno entonces conquista el mundo, por eso es importante. Y una vez de su muerte, una vez muerto Alejandro Magno, Aristóteles, que era su mentor, tiene que huir. Y bueno, ¿por qué? Porque fue perseguido pues, en Grecia. Ya no se le aguantaba, entonces tuvo que huir de Grecia. Y muere en una ciudad que no tengo por ahí, no está por ahí, pero vamos a buscar el nombre de la ciudad en donde muere Aristóteles. No, eso no va a salir del examen, no va a salir en el examen ya esa parte. Pero lo de Alejandro Magno sí puede salir. También de Moral a Nicómaco, su padre, sí también, es una de sus obras y cosas así. Ahí vemos luego entre sus principales obras tenemos a la Ética a Nicómaco. Ahí está. Y otras obras importantes de Aristóteles. Bien. Sigue la misma línea de pensamiento de Platón y en algún sentido sí, pero en otros lo critican. Y dice aquí, críticas a Heráclito, Parménides y Platón. A cada uno le da así medio una crítica, ¿verdad? Dice a Parménides, por ejemplo, le criticó que no existe un solo ser, hay varios seres, hay infinidades de seres, no hay un ser, el ser no es único, le dice a Parménides. Y a Platón, Profesor, no se te escucha, tenés apagado el micrófono, creo. Profesor, tenés apagado tu micrófono y no se escucha nada por eso. sí, ahora qué tal, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Perfecto. ¿Desde cuándo más o menos no se escuchó? Desde las críticas. Perfecto, cerquita. Desde que dijo buenas tardes, ¿verdad? Bueno, perfecto. Vuelvo a las críticas. De hecho, que se vio lo de ahí. Críticas a Heráclito, Parménides y Platón. Él pues le critica a cada uno, ¿verdad? A Heráclito lo suyo, a Parménides lo suyo y a Platón también lo suyo. Por ejemplo, a Heráclito el movimiento es solo de los sentidos, dice. El movimiento de los sentidos, pero no es del intelecto. Porque en el intelecto las ideas no cambian, no varían. A Parménides le dice que no existe un solo ser, existe una infinidad de seres. Y a Platón le critica lo del mundo, que solamente existe este mundo. El mundo de las ideas es puro cuento. Entonces no existe el mundo de las ideas. Y también con Platón, a Platón le critica su teleología. ¿Qué es la teleología? Si algunos ya manejan el término, perfecto, vamos a reforzar. Y si no, igual vamos a dar ahora. Teleos. Viene del griego teleos,
¿Qué significa fines? Teleos, fines. Estudio de los fines. ¿De quién? En este caso, del hombre. ¿Cuál es el fin del hombre? No en cuanto a objetivo, sino al sentido de su existencia, hacia dónde apunta el hombre. Hacia la muerte. Perfecto, perfecto. Pero ¿qué viene después? Según Platón, su teleología del hombre es trascendente. Muere, sale de su cuerpo, su alma y vuelve al mundo de las ideas. Trascendente. Por eso dice ahí, la teleología humana trascendente de Platón. Porque Aristóteles dice que es inmanente. El término inmanente y trascendente se oponen. Escribo. Voy a escribir todo primero, teleología. Teleología. ¿Qué significa? Estudio de los fines. Es una rama de la filosofía. Estudio de los fines. Y lo otro era trascendente. Trascendente significa que salirse de uno mismo, salirse de sí. Salirse de sí. ¿En qué casos ocurre esto? Según Platón, cuando uno muere, el alma sale del cuerpo, sale de sí mismo. La teleología platónica es trascendente y la teleología aristotélica es inmanente. ¿Qué significa inmanente? Que no sale de sí. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el hombre muere, muere. Termina todo. Muy brava. Así de entrada digo de esta forma tajante para después analizar un poquitito más. ¿Está bien? Perfecto. Inmanente entonces, el alma y el cuerpo cuando mueren, mueren. Ambos mueren. Termina ahí. Sin embargo, para Platón, el alma sale del cuerpo. Sale del cuerpo una vez muerto. Por eso es que se oponen las teleologías platónica y aristotélica. Ahí está. Pregunto, famoso cuando el profesor pregunta te hace caer. No, mentira. Pregunto. La teleología cristiana católica, ¿cómo es? Trascendente. ¿Otra persona? Inmanente, no vaya a sobrar. Bueno, es inmanente. Es la teleología platónica. Famoso que el profesor te va a contradecir, ¿verdad? No, es aristotélica. Es aristotélica. De hecho, que en algún momento, podemos decir, en la evolución, en el desarrollo del pensamiento de la iglesia cristiana, fue agustiniana. Pero después se volvió tomista. Santo Tomás de Aquino. Y Santo Tomás de Aquino se basó en Aristóteles. Después vamos a explicar mejor esto. Ahora es como que te choca un poquitito. Pero la iglesia rechaza que el alma se divida del cuerpo, se separe del cuerpo. Dice, unión indisoluble entre alma y cuerpo. Y eso no solamente lo dice la iglesia, sino lo dice Aristóteles. ¿Ven? Esas son cuestiones filosóficas y fundamentos de la iglesia que tenemos que un poquitito manejar. Bueno, para la persona que quiere enseñar religión, ¿verdad? Sí. Permiso, pero en una parte la iglesia sostiene también que después de la vida, después de la muerte aún hay vida, el paraíso y todo eso. En realidad es un cuento chino. Te cuento, la iglesia no sostiene eso. No se llama vida. Esa vida eterna que mencionan no es vida eterna, ya no es más vida, porque vida quiere decir nacer y morir. Algo se prolonga, pero no es vida. Aclarando un poquitito, porque vida significa nacer y morir. Según, yo te cuento, según los fundamentos de la filosofía aristotélica tomista. Y Santo Tomás de Aquino como, podemos decir que como el argumento actual de la iglesia católica. Me refiero a la iglesia católica, porque las iglesias protestantes son muy agustinianas. Eso vamos a ver después cuando veamos San Agustín.
Bueno, Profesor, sí te escucho. dice la iglesia que cuando el cuerpo muere, el alma sale y Dios con la resurrección le da un cuerpo nuevo. Sí, entiendo, pero no se refiere a esa separación, Ellos rechazan la Sí, sí, separación. Sí. sí, Mira, te digo que cuando, como vos decís, está bien, perfecto. Cuando muere es como que no termina, ¿está bien? No termina. Queda en estado latente. Está ahí en ese lugar. No es que, no es que el alma cuando muere ya sale y se va. No pasa eso, según la iglesia. Les cuento, cuando uno muere, atiendan bien, cuando uno muere, termina el tiempo. No hay más ese transcurrir del tiempo. Me refiero a la claro, postura a la ya no postura de la pertenece iglesia. ya Claro, no pertenece a las reglas del tiempo y del espacio. perfecto. Cuando uno muere, ya todos murieron, más o menos. Cuando uno muere, ya todos murieron. No existe esa comunicación con los espíritus y compañía. No, esos son inventos. Me refiero a la postura de la iglesia y me refiero al pensamiento tomista y me refiero al pensamiento de Aristóteles, que es la vigente. No es que el profesor piensa así, no, esa es la postura. Después se van a ir dando cuenta de cómo es esa indisolubilidad entre alma y cuerpo que la iglesia acepta y que rechaza la separación. El dualismo rechaza la iglesia. Bueno, y también, por supuesto, nuestro amigo Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. Le menciona a Santo Tomás de Aquino porque él después va a tomar el pensamiento aristotélico y lo va a impregnar en la iglesia cristiana católica. Bueno, a ver, las críticas entonces. La teleología platónica es trascendente y la de Aristóteles es inmanente, y después vamos a entender bien esa parte, así como decía Matías Burgos, tiene su complicación, ¿verdad?, para poder explicar, pero definitivamente no es platónica. Bien, el conocimiento se funda en la experiencia. El conocimiento parte de las percepciones de los sentidos y posteriormente al intelecto. Percepciones, los sentidos. Profesor, Uno ve, sí. ¿Sabes por qué me confundí? Por Nietzsche, que dice que la iglesia cristiana se basó en eso. Por eso nomás Sí, me confundí. perfecto. Y mencionando a Nietzsche, ¿verdad?, va a rechazar todo. No solamente va a rechazar a Platón, a Sócrates, sino al propio Aristóteles va a rechazar. Y a todos los demás filósofos que le siguen. Bueno, perfecto. También un brillante filósofo, de su pensamiento muy actual. Él ya no es actual, murió en el 1900. ¿Hay alguien que pregunta algo, parece, o levantó la mano? Aristóteles muere en Calcis. Ahí está. Aristóteles muere en Calcis, la ciudad en donde se aleja y muere. Sí. Bueno, después seguimos entonces. El conocimiento, ¿de dónde parte? De la experiencia. Esto es importante también, ¿por qué? Porque después están los empiristas. Y no es querer meter a Aristóteles entre los empiristas, porque no fue empirista. Pero eso sí, tiende un poquitito más hacia los empiristas. ¿Quiénes son los empiristas? Hablamos un poquitito ya de ello al principio del módulo. Los empiristas son filósofos que sostienen que el origen del conocimiento está en la experiencia sensible. Por eso es empirista un tanto Aristóteles, pero no se lo clasifica como empirista, sino como intelectualista, porque el intelecto está de forma activa, dice. Bueno, y eso vamos a ver un poco más adelante también. Entonces Permiso, dice, profe. sí, te escucho, Miguel. ¿Cuál sería la diferencia entre el conocimiento científico y el conocimiento empírico? Empírico. Sí, perfecto. El conocimiento científico es empírico. No nos referimos al empírico del conocimiento vulgar, sino empírico porque se basa en experimentos. ¿Está bien? Sí. La ciencia se basa en el conocimiento empírico, en cuanto a que es experimentable. En ese sentido, una de las características de la ciencia. Por eso se separa del conocimiento vulgar. Empírico en cuanto a experimentable, en ese sentido.
Porque la ciencia se basa en experimentos sensibles, o sea, a través de los sentidos, lo que puedo ver, lo que puedo comprobar. Lo empírico se basa en los sentidos. Por eso dice Aristóteles, primero parte de los sentidos. Yo veo algo. Yo veo este objeto. Al ver este objeto, abstraigo la idea del objeto. Entonces, parte de los sentidos y después llega al intelecto. Ningún conocimiento puede llegar al intelecto sin haber pasado antes por los sentidos. Son las palabras de Aristóteles. Y ahí dice luego, ¿verdad? Nada hay en el intelecto sin que antes haya pasado por los sentidos. Los empiristas filosóficos tienen un poquitito, o sea, tienen una pequeña diferencia otra vez con la ciencia empírica. La ciencia experimental nos referimos, no la ciencia empírica en cuanto a las parteras, por ejemplo. No, sino al conocimiento empírico como científico, que se basa en la experiencia sensible. En ese sentido. Yo decía que los empiristas, que son filósofos también, eran de otra tendencia también, pero por supuesto, las bases de la ciencia están en el empirismo filosófico. De Hume, por ejemplo, brillante filósofo, David Hume, que también vamos a desarrollar. Y bueno, llegó al extremo también Hume, en salirse un poquitito de sus cabales, pero debemos rescatar muchísimo de este pensador. Sí, vuelvo a nuestro punto. A ver, sí, te escucho. Sí, ¿ves que preguntó empírico y científico, ¿verdad? Y siempre la diferencia más acercada o más acertada es que el empírico siempre va a ser subjetivo, ¿verdad? Y el científico ya es más objetivo porque ya está basado sobre los resultados de ese experimento o algo, ¿verdad? Sí. Empírico. Sí, no niego, tenés razón. Pero, una cuestión. Yo estoy usando el término empírico en otra acepción y vos lo estás haciendo en otra acepción. Permiso, profe. La ciencia es empírica. Sí, sí, te escucho, Miguel. La ciencia entonces sería mucho más sistematizada. Claro. Que lo empírico. Sí, por supuesto. Podemos decir que sistematiza lo empírico. Sí. Pero es una de las características de la ciencia. Yo no estoy utilizando el término empírico en cuanto a saber empírico, en ese sentido. Porque el saber empírico se le entiende también como la persona que solamente se basa por la experiencia y no con la teoría. Miren, la ciencia... Entiendo, sí, perfecto. La ciencia contrasta primeramente lo teórico con lo empírico. Lo teórico, lo que dice la teoría sistemática, como dice Miguel, que va a contrastarse con lo empírico, con la experiencia, porque se debe experimentar esa teoría, se debe llevar a la práctica y eso es experimentar. Y eso es lo empírico en el ámbito científico. Pero por supuesto que existe un conocimiento que se le denomina empírico, que por práctica nomás ellos adquieren ese conocimiento. Pero más bien nosotros le llamamos a ese tipo de conocimiento vulgar, porque es el conocimiento común de la gente, que se adquiere de generación en generación. Yo me refería nomás al conocimiento empírico en cuanto a que la ciencia es empírica. Una de las características de la ciencia es que sea empírica. Otra es que sea metódica, sistemática, racional, falsable. Miren, la ciencia es falsable, sin ser falsa. Sin ser falsa. Eso quiere decir que no existe la verdad absoluta en la ciencia. Bueno, volvemos a nuestro punto. Nuestro conocimiento, al conocimiento que se basa en la experiencia. ¿Qué significa experiencia? Percepción de los sentidos. Nada más. Asombro y admiración. También parte del asombro y la admiración. Todo conocimiento. Si algo no te asombra, no vas a querer conocer. Pero mira, ves algo por primera vez y te asombra. La pandemia, por ejemplo. A estas alturas del año pasado ni le hacíamos caso. Ya estaba circulando. Pero nunca luego va a llegar. Y se va a quedar seguramente por ahí como la gripe aviar que alguna vez surgió por ahí, ¿verdad?
o la gripe porcina, que también estuvo un poquitito más fuerte. Entonces, son cuestiones que pensábamos que nunca iba a alterar la normalidad. Pero ¿qué pasó? Vino a alterar radicalmente nuestra existencia. Un virus. Bueno, entonces nos asombra, entonces también nos da ganas de conocer ese mundo. De ahí la psicogénesis del pensamiento filosófico para Aristóteles. Aristóteles decía, yo quiero hacer filosofía porque siento admiración por este mundo, asombro por este mundo. Y eso me motiva a querer conocerlo. Grados A, nosotros íbamos a ver la diapositiva. Miren que la diapositiva se basa en este material, así que no veo la diferencia. Diapositiva, prácticamente un resumen. Aristóteles, 384, 322 antes de Cristo. El mismo material estoy usando. El asombro. Grados ascendentes del conocimiento. Y aquí podemos hablar mucho. Y hay que tener un poquitito de cuidado. Aquí no veo algo que quiero ver. No. Voy a hablar del tema. Bueno, grados ascendentes del conocimiento. Y esto se refiere también. Sí. Bueno. Por dónde va ascendiendo el conocimiento y dónde se va volviendo más perfecto, por decirlo. Y vemos ahí esto. Primeramente parte de las sensaciones, experiencias sensibles o sensaciones. Después, por medio de la abstracción, se alcanza el conocimiento universal o la idea. ¿Se acuerdan? El objeto sensible, yo percibo por los sentidos. Ahí está la experiencia sensible. Y abstraigo la idea del objeto. La idea que es universal, porque hay una idea universal para todos los objetos. Ven cómo va ordenando más el pensamiento platónico. Después dice, de la multiplicidad a la unidad. Yo tengo aquí varios objetos similares a este. Múltiples objetos, pero mi mente hace que sea una idea de un objeto. Y también vemos el error de Parménides, que decía que existe solamente un ser, según Aristóteles. Dice el arte y la ciencia. También la ciencia se va volviendo más, como decía el compañero, más ordenado, más sistemático, se va volviendo más demostrable en ese sentido. Aristóteles hizo mucho de ciencia, en la parte de la biología, por ejemplo, en la parte de la zoología, otra vez la subdivisión de la biología, en donde empezó a clasificar los animales, porque tenemos esa clasificación actual de los animales como animales, tenemos los animales domésticos, quiero decir, mamíferos, reptiles, tenemos peces. O sea, ¿quién hizo esa división, esa clasificación? Lo hizo Aristóteles, a través de un profundo estudio del mundo. Por supuesto que no fue perfecto, y por supuesto que también después se fue perfeccionando, pero dio pie a la ciencia, a varias ciencias, como la biología, como estaba mencionando. Y en las plantas ni qué decir, animales, plantas y todo. Y eso lo conjugó con su lógica, por ejemplo, y tenemos una extraordinaria lógica. Bueno, sigo. El proceso de formación del concepto universal, eso ya lo vimos en varias ocasiones. Lo vimos recién. De lo material real a lo abstracto. Para llegar a la unidad, que es la idea. De lo múltiple, entonces, a la unidad. Bien. Entendimiento activo y pasivo. Para Aristóteles, el intelecto tiene una función activa y también pasiva. Pero la diferencia entre los empiristas modernos es que el intelecto tiene una función activa. Bien. Activo cuando Junado dice,
Cuando abstrae, pues yo me intereso en abstraer la idea del objeto real. Y pasivo, porque se deja determinar por el objeto real. ¿Se acuerdan seguramente vez pasada? Vez pasada hablábamos nosotros de que el objeto determina al sujeto. Es lo mismo. ¿Qué dice? Pasivo, porque se deja determinar por el objeto real. Esto no es porque yo quiero que sea como decíamos ahora, sino lo que es. Esa es la visión clásica del pensamiento aristotélico también, por supuesto. El objeto real es lo que es y no lo que yo quiero que sea. Vamos a estudiar también hoy la metafísica aristotélica, que es muy importante. La metafísica aristotélica es fundamental. Por supuesto que podemos rechazarla hoy en día, pero debemos primeramente conocerla. División de las ciencias. Esto también es importante, todo es importante. Él divide las ciencias en teóricas, prácticas y poéticas. Teóricas, vamos a suponer en el examen aparece, según Aristóteles, la matemática es una ciencia poética. Entonces va a ser, bueno, van a aparecer opciones obviamente, ¿verdad? Y va a ser la incorrecta, la poética. Tiene que ser teórica. ¿Por qué teórica? Porque no se puede llevar a la práctica. Los números en este mundo real no existen. Teóricas, la física en cuanto a esos cálculos que se realizan, la teología también, por supuesto, teórica, la filosofía también teórica. Las ciencias prácticas le tenemos a la ética, porque estudia la conducta en cuanto a lo bueno y lo malo, la política, porque se lleva a la práctica también, ¿verdad? De hecho, que hoy en día la política no es solamente práctica, es más bien teórica como ciencia. Pero bueno, esta es la visión de Aristóteles. Y la economía, porque se debe llevar a la praxis. Ciencias poéticas le tenemos a la retórica, el arte de la oratoria, la poética, la poesía. Son ciencias poéticas. Bien. Esta es la clasificación entonces de Aristóteles. Filosofía primera. Él le llamaba filosofía primera. Después se llamó metafísica. ¿Por qué? Bueno, el que ordenaba los libros de Aristóteles después de su muerte, mucho tiempo después, Andrónico de Rodas, es un filósofo. Al ordenar los libros de Aristóteles, por un lado ponía los libros de física y más allá ponía los libros de filosofía primera. Y decía metafísica, o sea, una cuestión de ordenamiento del término. Metafísica, más allá de los libros de física. Puso los libros de metafísica. Metafísica, así literalmente significa más allá de lo físico. Más allá de lo físico. De ahí entonces el nombre de metafísica. Aristóteles nunca pronunció la palabra metafísica, ¿verdad? Obviamente no conocía. Pero sí conocía la filosofía primera. Ahí está. Y la filosofía primera trata sobre los entes o los seres que están más allá de lo físico. Ya vimos un ejemplo, ¿verdad? La vez pasada. Este es un objeto real, entonces, ¿cuál es lo metafísico de esto? La idea. La idea. La idea que surge a partir de un objeto real. Aristóteles es considerado el padre de la metafísica. Sí. Él es el padre de la metafísica porque ordena. Aunque él nunca lo nombra, dice, porque no conoció el término. ¿Hicieron ya metafísica los anteriores? Sí, lo hicieron, por supuesto, porque cuando hablamos de filosofía hablamos de metafísica. Ya lo hizo Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, y por sobre todo Parménides, que nos habla del ser. El ser parmenídeo es metafísico. Muchos, o sea, se considera a Parménides como el precursor de la metafísica. Eso es importante. Precursor de la metafísica. Y el padre de la metafísica, Aristóteles. Y vamos a entrar ahora seguramente en lo que es la metafísica. Sí. Las categorías, la sustancia y el accidente. Hilemorfismo. Primeramente, ¿qué es sustancia y qué es accidente para Aristóteles? Bien. Dice, demasiado simple ya esto, miren.
La sustancia es lo que es algo. Qué fácil, ¿verdad? Sí, es fácil, pero, o sea, sí, es fácil. Es lo que es algo. ¿Qué es esto? Es una botella, ¿verdad? Entonces, es sustancia, botella. Simple, ¿verdad? Bueno, pero nos referimos a la idea en sí. ¿Y por qué tantas vueltas si es solo un nombre, verdad? Pero bueno, no es solo un nombre, es una idea. Estamos en metafísica, recuerden. Entonces, la sustancia es lo que es algo. Ejemplo, la silla, la mesa, el árbol. ¿Sí? Y el accidente son las características secundarias de todo ser. La silla puede ser grande, chica, mediana, blanca, de madera, de hierro, de piedra, de plástico. O sea, son accidentes. Miren, ¿por qué dice características secundarias? Porque no afecta al ser. Si no es de plástico, igual va a ser silla. Si no es de madera, igual va a ser silla. Si es de otro color, no interesa. ¿Por qué? Porque no le afecta al ser, no afecta su esencia o no afecta su sustancia. Igual va a ser silla. Una silla de vidrio, por decir, va a ser silla igual. Aunque no he visto una silla de vidrio, ¿verdad? Una silla de hielo, sí, también va a ser silla. Porque la esencia de silla, ¿cuál es? El poder sentarte sobre ella. Accidente, entonces, nos referimos a las características secundarias. Y hay una decena de características accidentales a las cuales podemos referirnos. Pero no vamos a irnos tan profundo en cuanto a eso. Ilemorfismo. El ilemorfismo viene de las raíces griegas. No sé si está luego ahí. No está. Ilemorfismo viene de aile, que significa materia. Y morfe igual forma. Esto quiere decir todo ser posee o se conforma o está compuesto. Está compuesto es como que no va tan bien. Pero está bien, pero quiero un término más apropiado. Está compuesto, dice. Bueno, vamos a ponerle ese término. Todo ser posee materia y forma. Ahora vamos a ver qué es materia y qué es forma. Aquí está la explicación de alma y cuerpo. Ilemorfismo habla de la unión inseparable entre materia y forma. No se puede separar la materia de la forma. Esta es la esencia del pensamiento aristotélico. En el caso del hombre, la materia, el hombre, la materia, el cuerpo. Y la forma es el alma. Todo ser posee materia y forma. En el caso del hombre, su materia es el cuerpo y la forma es el alma. ¿Está bien? Bien, vamos a analizar un poquitito más materia y lo que es forma. Materia es de lo que está hecho algo. Una silla, su materia es, si es que es de madera, madera. Y la forma es la esencia. Atiendan bien con respecto a la esencia, porque voy a definir otra vez, ahí está el ejemplo, voy a definir otra vez lo que es esencia. La materia ya sabemos, de lo que está hecho algo. Simple. Forma. La esencia. ¿Y qué es la esencia? Voy a definir ahí. Es lo que hace que algo sea. Ejemplo. Una madre. Te escucho, Matías. ¿Cómo?
No, o sea que no entendí. Bueno, díganme, ¿qué es lo que hace que madre sea madre? Porque acá dice, es lo que hace que algo sea. ¿Qué es lo que hace que sea Que madre? parió a tu hijo. Bueno, que sea, primeramente, que sea mujer, mujer con hijo. Hijo, hija. Esta es la esencia de madre. La esencia es la característica, defino, o son las características fundamentales de todo ser. Sí o sí significa eso. Profesor, sí o sí, sí o sí. Sí o sí tiene que tener esta característica para ser madre. O bueno, en todo caso, ¿verdad? Voy a dar otro ejemplo. Con respecto, ya que hablamos de esencia, ¿cuál sería el accidente de madre? En el sentido aristotélico. Accidente de madre. Accidente Sí. de madre. ¿Sí? Que puede ser alta, baja, blanca, Excelente. morena. Excelente. Accidente de madre, entonces, blanca, alta, es muy así tipo burguesa, ¿verdad? Puede ser buena, puede ser. Es una característica de la mamá que sea buena, o toda madre tiene que ser buena, sí o sí. No. Y no, y no. ¿Por qué? Porque puede no ser buena. Bueno, bueno o malo desde qué punto de vista, cultural, ético, en el derecho, jurídico. Entonces, ¿en qué sentido bueno o malo? Perfecto. Pero no va a ser buena siempre, ¿verdad? Ni mala siempre. Bien, entonces tenemos ya la esencia y vamos a ver otros ejemplos. Entonces, la forma es la esencia. Recuerden que en el hombre la forma es el alma. Eso hay que recordar porque esto es tema de examen. Es tema de examen. Y la materia es el cuerpo, así tal cual. Materia es de lo que está hecho y la forma es la esencia. Y acá entramos un poquitito en el juego de las esencias. Son las características fundamentales de todo ser. Sí o sí tiene que tener esa característica para que sea, porque le hace ser. Le hace ser. Por ejemplo, la característica de silla. ¿Qué es lo que le hace ser silla a un objeto y no mesa u otro objeto? Mueble para sentarse. Perfecto. O sea, un Que mueble te para sentás en él. no vaya, aquí va a estar diciendo nada, ¿verdad? Perfecto. Entonces, objeto, yo le voy a poner así un poco más, tipo así, objeto que sirve para sentarse. Sí. Profe. Escucho, Oscar. Si te sentás en una mesa, entonces se convierte en silla o no. Sí, para vos. En tu idea, sí. Sí, perfecto. Pero no O sea por que eso va a depende de ser, lo que, de la idea de cada uno. sí, pero no por eso va a ser mesa. Digo, no va a ser silla. Para vos nomás. Pero vos tenés que adecuarte a la objetividad del mundo. ¿Entendés, va? Claro, sí, ya entiendo, gracias, profe. Perfecto. Y le vas a decir a tu profesor cuando viene a retarte, porque te sentaste sobre la mesa, te va a decir, esa no es silla, pero para mí es silla. Y sí, está bien, pero igual te va a notar. Está bien, sí. Pero nosotros debemos, recuerden que para Aristóteles, nosotros debemos adecuarnos a los objetos. Sí. Y no los objetos a nosotros. Sí. Según Aristóteles, aclaro. Bueno, otro ejemplo, a ver, un perro. ¿Quién me dice la esencia de un perro? ¿Qué es lo que le hace ser perro al perro? Que ladra. Animal. Animal que ladra. Porque si decía animal nomás, la vaca es animal, pero no es perro. Animal que ladra. Animal que da leche. Animal que maulla. Sí. Y la esencia de hombre. Vamos a ver. Ser racional. ¿Qué más? Le falta algo.
te voy a decir la esencia de hombre para Platón. Decía Platón, ser animal, racional. Hasta ahí está bien, pero Platón pues quiso abusar. Bípedo, implume. Esa es la definición platónica de animal. Bueno, perdón, de hombre, de hombre. ¿Y cuál es la esencia de Dios? Y nos Es puro y perfecto. Perfecto, puro, y de verdad, pero puro en cuanto a qué. Yo, lo blanco, por ejemplo, también es puro. Puro Es el absoluto. Ser supremo también puede ser. ser supremo, perfecto. Tipo el más por ahí, ¿verdad? Sí. Omni. El absoluto podría ser. El absoluto, dijimos vez pasada, excelente. El absoluto es un término filosófico que se le atribuye a Dios, perfecto. Pero Aristóteles tiene un término también. Burgos, decías vos, omnipresente, omnipotente. Omni. Omni es todo. Omni es todo. Omnipotente. Sí, pero si vos decís... Omnisciente, Sí. omnipotente. Pero si vos decís omni nomás, te caes en el panteísmo y nada. ¿Te acordabas y nada? Sí, lo siento. Perfecto. Entonces, voy a decir lo que es Dios para Aristóteles. Y después vamos a analizar acto puro. El acto puro es Dios, dice Aristóteles. Y también, por supuesto, lo dice Santo Tomás de Aquino. Bien, vamos a analizar este término porque también es un término metafísico aristotélico. Bueno, voy a borrar esta parte de Platón porque medio que molesta. Ahí está. Bípedo porque camina en dos pies. Implume porque no tiene plumas. No es un gallo, ¿verdad? Bueno, entonces seguimos con esto. Milemorfismo. Todo ser está compuesto de materia y forma. No olviden, la forma es la esencia y la materia es de lo que está hecho. En el caso del hombre, la materia es el cuerpo y la forma es el alma. Movimiento, acto y potencia. Y aquí vemos el acto puro. Y miren, fíjense acá, dice, el acto puro es Dios. Ahí está. Bueno, y también vamos a decir otras cosas de Dios. Vamos a chismentar sobre Dios. El acto, primeramente. Vemos acto y potencia. El acto es el ser en este momento, ahora. Y por ser ahora es perfección. Por existir en este momento es perfección. Un punto a su favor. No hablo de la perfección absoluta. Nada más hablo de la perfección en cuanto a su ser. Por el hecho de existir es perfecto. Sí. Nosotros estamos existiendo, creo, ¿verdad? Entonces, nosotros por existir, somos un poquitito perfectos. O somos perfectos. Potencia. La potencia es el no ser aún. Va a ser, puede que sea, pero no lo es aún. Y por no ser aún es imperfección. Así de sencillo. Así de sencillo. Entonces, decimos que todo ser posee acto y potencia. Ya. Pregunto, ¿Dios posee potencia? Pregunté, Ina. Todopoderoso, omnipotencia. Potencia. No se refiere a ese tipo de potencia. Mira, fíjate aquí. Dice acá, Dios acto puro. Puro acto. Sin potencia. Acordate la definición de potencia de Aristóteles. Potencia es imperfección. Para mí no, porque Dios ya es todo lo que puede ser, o sea, ya es perfecto, supuestamente. No tiene imperfecciones, vamos a decir, sí. Dios, hay cosas, por ejemplo, que Dios no puede ser. Ni aunque quiera, Dios no puede ser algunas cosas. ¿Qué, por ejemplo, verdad? Y, por ejemplo, si quiere ser una silla, no va a poder ser una silla. ¿Por qué? Porque la silla es imperfecta. Aquí alguien parece preguntó, levantó la mano, Rosalba, te escucho.
Esa era la pregunta, ¿por qué? Ya respondiste, profe. Sí, sí. Dios puede ser cualquier cosa menos lo imperfecto. Ahí está. Menos lo imperfecto. Y el universo o el mundo es imperfecto. O sea, Dios no puede ni siquiera pensar en un mundo imperfecto, ¿entendés? ¿Por qué? Porque va a ser imperfecto. Él es perfección, filosóficamente hablando. No estamos hablando en el ámbito de la religión. El profesor se mete mucho en religión. No, no, no. Estamos hablando en el pensamiento filosófico. Y estamos clasificando, estamos estudiando a Dios racionalmente. Si Dios es perfecto, entonces no posee ninguna imperfección. Y ahora vamos a relacionar el término acto puro con Dios, con perfección, pero con otro término muy importante. Pongo acto puro. Cuando en filosofía nosotros ponemos es igual. Así. Es igual, no hay duda. No puedo pifiar, tiene que ser idéntico. Porque el signo es igual, es un símbolo de identidad. Cuando hablamos de identidad, hablamos de idéntico. Es idéntico, es propiamente. Entonces, acto puro es Dios. Y también es eternidad. O eterno. Para que sea más corto. Es lo mismo. Pregunto, ¿por qué es eterno? Porque no tienen inicio ni final. Exactamente. Es el ser que es. Es el ser que es desde siempre. Es desde siempre. Es eternidad. Eterno, como habíamos definido alguna vez, y la compañera memorizó eso. Eterno significa sin principio ni fin. No tuvo inicio ni va a tener fin o término. Entonces, eso es eterno. Por eso es acto puro. El hombre no es acto puro. El hombre es acto pero temporal. Nace, muere. ¿Entienden? Sin embargo, Dios no. Dios no nace. Ni es creado. Dios es increado. Si tenemos el concepto de Dios, quiere decir eterno. Es acto puro. Puro acto. Sin potencia alguna. Sin potencia alguna. Entonces, estos tres términos también hay que manejar un poquitito porque con esto pueden jugar en el examen. Estos son tres términos filosóficos, metafísicos, aristotélicos y tomistas también, ¿por qué no? Santo Tomás de Aquino le va a agregar otro. Se llama motor inmóvil. Motor inmóvil. Le agrega más. No quiero mezclar las ideas. Voy a quitar otra vez eso de ahí. Motor inmóvil dice ¿por qué? Porque mueve todo lo que existe. Mueve el mundo. Porque ha creado el mundo. Sin que él se mueva. Sin que él se mueva. Muy bien, Matías. Saliste recién. Bueno. Motor. Se me terminó el saldo, Curi. La pinta. Te fuiste en la esquina a cargar un rato. Bueno, son las imperfecciones de nuestro curso, ¿verdad? Y bueno, está muy bien. Seguimos con lo de Aristóteles. Parece que me voy por las ramas, pero les cuento, estos son los pequeños secretos que muchas veces salen en el examen, así es que hay que manejar. Sí. Porque vos lees así, es como que no te llama la atención, pero analizando un poquitito, esto suele ser algo importante. Y hablando de algo importante, una pregunta. Acto puro es Dios, perfecto, 1000 veces ya dije. Ahora, potencia pura, ¿existe? Potencia pura no existe. No existe. ¿Por qué? Porque la potencia es imperfección. No. ¿A qué? Pues algo que está en el acto posee potencia. Claro. Porque potencia es, así como decía, está muy bien, no sé quién dijo, creo que fue Jocelyn. Es imperfección, pero imperfección de imperfección no existe. Tiene que un ser que está en acto posee potencia.
un ser que está en acto posee potencia. No puede existir algo que no existe, tener potencias. No existe eso. Si queremos pensar en eso, podemos imaginarnos, por ejemplo, no sé, en una mujer que va a embarazarse, Ina, pero todavía no se embarazó, Ina, pero ya estamos pensando en su hijo. Potencia pura, no existe. Una vez que quede embarazada, recién podemos hablar de potencia, porque ya existe ese ser. Y de esa forma podemos argumentar, por ejemplo, el tema del aborto. No al aborto, porque ya está, porque existe. Para los que apoyan esa idea, ¿verdad? Y para los que no. Bueno, perfecto. Potencia pura no existe. Dios no tiene potencias. Es el único ser sin potencia. Dios es el único ser sin potencia. Por eso decimos acto puro. Acto puro. Profe, Sí. potencia entonces no es probabilidad. Si es que vamos a entender. Sí, es probabilidad. Sí, es Potencia probabilidad. es una probabilidad. Probabilidad. Pero que aún no es. Ah, entiendo. Ustedes, por ejemplo, son en potencia, en acto son alumnos del cursillo. En potencia son alumnos de psicología, ciencias o letras. En potencia. Esa potencia que poseen es una imperfección que ustedes poseen, que van a actualizar cuando ingresen. Estoy seguro que todos van a ingresar y se dedican. ¿Entienden? En acto ustedes son alumnos del cursillo. Acto, porque es ahora. Es una perfección. Una persona que no está en el cursillo no tiene esa perfección. Cuando ustedes, pero tienen como potencia ustedes ahora el ser ya estudiantes de psicología, incluso ya de psicología, ciencias o letras, incluso ya en potencia ustedes ya son psicólogos, son pedagogos o son literatos, en potencia, pero todavía no es acto, es una imperfección que deben actualizar, como se dice en educación, es una potencialidad que se posee, pero que pueden llegar a actualizar. Pero como decía la compañera, es una probabilidad. No sabemos si va a ser así. Todo depende del esfuerzo que cada uno ponga. Es así. Qué forma de animarnos, profesor. No. La metafísica aristotélica. No, pero en serio. Muchos toman, y como veo aquí, todos aquí están interesados en la clase, por eso están. Y son 29 nomás. No, son 41. Y son más. ¿Y qué pasa del resto que no está? Y posiblemente no se esté preocupando tanto. En ese sentido, lastimosamente tengo que decirles que en todos los grupos hay alumnos que no cumplen totalmente, pero ustedes no se tienen que preocupar de eso. Ustedes tienen que preocuparse por ustedes mismos. Hay que ser un poquitito egoístas en ese sentido, pero eso sí, hay que ayudar a la persona que necesite. Si alguien te pide ayuda, tenés que ayudarle, si toda vez que puedas tenés que ayudarle a esa persona, porque se interesa. Pero la persona que no se interesa, lastimosamente, no. Bueno, eso es así, pues, lastimosamente. Es como en el colegio, ¿verdad? Hay algunos, pocos, por suerte, que no se interesan por la materia. O sea, no solamente por la materia, sino por el cursillo en sí. No sabemos por qué. Porque cuando uno quiere estudiar una carrera, se motiva por la carrera para llegar a ingresar y después seguir esa misma carrera. Bueno, seguimos. Le trato de animar, ¿verdad? Bueno, tipos de... Entonces, potencia pura no existe, pues algo debe estar en alto, posee potencia, sí. Tipos de causa. Y hablando de otra cosa, antes de que se me pase, yo decía de Dios, la forma de Dios es acto puro. ¿Y el accidente de Dios? Bueno. Bueno, Benito. Sí, está bien. No, el famoso profesor que dice no. Dios no tiene accidente. Dios no tiene accidente. No. Según la metafísica aristotélica. Ya. Pero cae bien eso, Italia, decir Dios es bueno. Está bien. Sí, pero no. Dios no tiene accidente. Solamente tiene esencia.
Diosito bueno y eso, ¿verdad? No. Para saber nomás, quería agregar más eso. Porque no es rojo, no es alto, no tiene forma. Su accidente no puede ser entonces, o sea, que la perfección no es accidente, ¿verdad? Porque es su esencia, sí. Les defino otra vez accidente. Accidentes son cualidades secundarias. Puede no ser así. Sin embargo... Lo mismo para, bueno, ¿verdad? Es su esencia. Su esencia. Si quieres decir que Dios es bondad, es su esencia. Sí, perfecto. Todo tiene en esencia o forma. Sí, perfecto, Matías. Un buen aporte, sí. Y dale, entonces te quedas tranquila. Vas a decir que Dios es bueno porque es su esencia. No puede ser malo. Bueno, está bien. Perfecto. Pasamos de este tema. Dios no tiene accidente y Dios no tiene potencia alguna. Tipos de causas. Rosalba. A ver, estoy mezclando las dos cosas, la esencia y accidentes de Dios. ¿Por qué no tendría accidentes Dios? Porque no podemos verlo ni tener una característica de su forma, por eso. Por eso mismo, exactamente. Sí. Dios no tiene forma alguna, decía, lastimosamente no le dimos a Genófanes de Colofón, el fundador de la escuela de Elea, el maestro de Parménides, decía, Dios no puede tener forma alguna. ¿Y quiénes le dan forma a Dios? Y mira, los de color, sus dioses son de color. Los orientales seguramente de la misma forma. Y nosotros, ¿verdad? Nuestro Dios, bueno, Dios no tiene forma. No van a encontrar ninguna sola iglesia en donde esté Dios, su imagen de Dios. Porque no existe, pues. No tienen forma alguna. Forma en el sentido, no forma aristotélica. Sí. Podría ser que todo tiene accidente menos Dios, ¿verdad? Exactamente, sí, así mismo. ¿Cuál sería, por ejemplo, el accidente de los ángeles? Sí existe. Rubios y con rizos y con ojos azules, obviamente. Y con ala, ¿verdad? Puede ser. Sí, sí, puede ser. Hijos. ¿Cómo? A ver, no escuché bien. Hijos, dijo. Simple. Luz. No Pero los ángeles no tendrían accidentes igual que Dios y nosotros no podemos verle ni no podemos saber cómo fue o cómo es. Sí, sí, tenés razón. Tenemos una representación de ángeles. Tenés razón, pero, sí, un ratito. Tiene razón, Jocelyn. Tiene razón también, Rosalba. Voy a aclarar, ¿sí? Matías, ¿quieres decir algo? No, que la definición misma de ángeles es que son espíritus puros, o sea, que no tienen forma también. Sí, les suena decir que no tienen espaldas. Sí, pero mira, acá no estamos diciendo nosotros que existen los ángeles, estamos diciendo, pero existen representaciones, como dice Jocelyn. No puedes decir no tiene accidente, entonces quiere decir que hay un ángel para todos. Si nosotros pensamos que existen los ángeles, está San Miguel, Arcángel, que es un tipo de ángel otra vez. Si vemos la clasificación de los ángeles, luego, arcángeles, ángeles, querubines, un montón de tipos otra vez, y esos son accidentes. Ahí veo que levanta la mano Francis Ferreira y Rosalba también. ¿Pueden hablarnos? No. Profesor, quería aportar nomás también. Sí. Los ángeles también se puede definir como ser de luz y... Sí. Vos estás buscando la esencia y está bien, sí. Pero hay distintos tipos de ángeles, si es que creemos en los ángeles, ¿verdad? Sí. Y en esa clasificación entonces estamos hablando ya de tipos de ángeles y de accidentes de ángeles. Si existen los ángeles, existen diferentes tipos de ángeles. Profe, ves que se les describe en la Biblia y, ¿verdad? Se les suele describir como seres de luz. Eso es lo que no me estabas escuchando, creo. Sí. Que se les describe como seres de luz, como seres alados, ¿verdad? Que Claro. creo que son los únicos que tienen alas, ¿verdad? Sí.
que no son animales, ¿verdad? Excelente. Pero mira, Matías. En eso quiero decir algo también, que Decí nomás, ya capté tu idea. se describe a los ángeles como ángel de luz, pero esa no sería también su esencia, porque también se describe a Satanás como ángel de luz. Claro, o sea, del ángel de la oscuridad. No, pero hablé nomás de su accidente, alados, con luz, o sea, para mí ese es su accidente. Claro, todo lo que decide los ángeles es accidente, salvo su esencia. Y alguien dio su definición. No estamos diciendo que existen los ángeles, pero la definición más correcta sería que alguien ya dijo por ahí, espíritus puros. Espíritus puros. Con eso se queda ahí. Porque si vemos en la obra de San Agustín, en la ciudad de Dios, vamos a ver ahí la fundación de la ciudad diabólica, cómo se fundó el infierno más o menos. Y ahí hablan de los ángeles caídos. Y es muy interesante. Y también fueron ángeles. Oscar David. Entonces, o sea, digámosle que si Dios es puro, entonces los ángeles serían los segundos, o sea, semi-puros, creo yo. Sí, sí. En el segundo nivel están los ángeles. Y en el tercer nivel está el hombre, supuestamente, ¿verdad? Supuestamente. Y no estamos hablando de la clasificación de Aristóteles. Estamos ya hablando de la clasificación de Santo Tomás de Aquino. San Aquina. Bueno. Perfecto. Profe. Sí. A ver, Dios no tiene accidente porque es acto puro, y los santos, los ángeles y todo lo que podríamos nosotros imaginar más, sí tienen accidentes. Es así. Exactamente. Así mismo. El Dios, el absoluto, es el único ser sin accidente. Es el único ser sin accidente. Pero profesor, ahí también vale una aclaración en cuanto a los santos. Los santos en algún momento dado fueron personas, o sea, existieron, le vimos, se pueden caracterizar, o sea, vale nomás por la aclaración, ¿verdad? Incluso el propio Jesús, cuando fue hombre, fue hombre. Cuando Jesús fue hombre. Y ya decimos todo. O van a decir que no se iba al baño, no sé. Fue ser humano. Y después no sabemos qué fue, ¿verdad? Pero lo único que podemos decir es que cuando Jesús fue hombre, fue hombre. Ya. Salvo que estudiemos cristología, ¿verdad? Porque la cristología trata de la santidad de Jesús en vida. Te escucho, Matías. En eso, vamos a ver. Antes de Cristo, no se podía representar por eso a Dios. Ni después. Con la venida de Jesús ya se puede representar a Dios porque se hizo hombre. En la tradición cristiana, sí, ¿verdad? Pero tampoco es Dios. O sea, no puede decir que Jesús es Dios. O sea, Jesús es el Hijo de Dios. Sí, pero sabes que también, sabes que profesor también, vale de la aclaración también en cuanto a la Santísima Trinidad. Hay una imagen de Dios, Jesús y el Espíritu Santo. O sea, si hablamos de la existencia o no, de verle o no, hay una imagen de Dios. No, para la tradición, te cuento, Dialia, te cuento. Para la tradición cristiana católica podemos decir que sí. Pero te cuento, uno de los requisitos para que una creencia sea religión es que tenga un solo Dios y que este Dios no tenga forma. Por eso es que ninguna de las religiones del mundo tienen dioses así, tipo con imagen. Va a tener la imagen, no sé, simbólico, una imagen simbólica de, no sé, una paloma tal vez o lo que sea. Pero eso es una imagen. Ni la de Jesús. Bien, vamos a volver a nuestro punto. Tipos de causa. Todo ser también tiene causas. Existe la causa material, dice, es aquello de lo cual nace o surge o llega a ser algo. Es totalmente indeterminado. Madera, piedra. Causa material de una casa, por ejemplo. Causa formal es la idea o paradigma de la que depende lo específico de cada ser.
es decir, la esencia del objeto. ¿Se acuerdan? La esencia. La forma es la esencia. Esta es la causa. Esta causa determina la materia, porque es lo que hace que sea esa materia, algo. Causa eficiente es el principio del cambio o del movimiento. Es aquel agente que produce un movimiento o cambio. Y causa final es la realidad o fin hacia el cual un ser se dirige. Es el acto perfecto, la meta de un ser. Antropología. Ahora nos referimos al hombre, pero ya hablamos un poquitito de esto al principio. Ahora voy a aclarar. Dice la relación entre alma y cuerpo. Para Platón, el alma y el cuerpo es un dualismo. Son oposiciones, alma y cuerpo. Son de naturaleza distinta. El cuerpo es como una cárcel para el alma. Y el alma debe guiar al cuerpo, dice Platón. Pero Aristóteles dice, es una unidad indisoluble. Es un monismo, o sea, es uno. El hombre es uno. Es una sustancia compuesta de materia y forma. Todo ser tiene materia y forma. Ilemorfismo, alma y cuerpo. Su unión es indisoluble. Ahí está. Y tenemos clases de almas, así como Platón. Pero Platón se refería al alma en el hombre. La distinción entre alma de Platón y alma de Aristóteles es un poco distinta. Platón entiende como alma al espíritu. Platón. Para Platón, el alma es el espíritu. Para Aristóteles, el alma es vida. Tiene un sentido biológico. El alma. Hay que entender eso. Miren, Platón dice, cuando dice alma y cuerpo, dice, habla del espíritu. Y el hombre es el único poseedor de espíritu, en ese sentido. Sin embargo, en Aristóteles, cuando él habla de alma, habla de vida. Alma luego viene de ánima, vida, que le da la vida. Entonces, nosotros vemos de esta forma. Clases de almas para Aristóteles. Hay almas vegetativas y hay almas sensitivas e intelectivas. Tres tipos de almas. Las almas vegetativas, en el hombre también, pero también en las plantas. Ahí está la distinción entre Aristóteles y Platón. Aristóteles sostiene que las plantas tienen alma. Aquí habla del alma vegetativa del hombre, son las necesidades básicas, nutrición, respiración, bueno, nutrición dice Ray. También las plantas. Alma sensitiva, los animales, al igual que el hombre, ¿verdad? Pero esa es la parte animal del ser humano. Dice, permite el conocimiento inferior, sensible la percepción y el apetito inferior. Los deseos y apetitos, como el deseo sexual y el movimiento local, se mueven los animales y también el hombre. Y también el alma intelectiva, exclusivo humano, porque los animales ni las plantas poseen alma intelectiva. Dice, el intelectiva sería el racional, ¿verdad? Exactamente. Es la voluntad superior, dice, o apetito superior del intelecto o el entendimiento. Perfecto. Entonces, tres tipos de almas. Vegetativa, vegetales, acuérdense, las plantas. Sensitiva, los animales, porque tienen percepción, tienen la parte sensible y tienen un apetito, los deseos sexuales y todos los deseos básicos de los seres humanos y de los animales, al igual que el hombre. Y el alma intelectiva, que se refiere a las actividades superiores, o sea, al intelecto.
casi igual que el de Platón, pero aquí ya admite otros seres, como estaba diciendo yo. ¿Por qué la planta tiene alma? Sí, escucho, Jocelyn, sí. Alma intelectiva sería entonces la capacidad de pensar, ¿verdad? Exactamente. Así mismo, así mismo. Y recuerden, en Aristóteles el alma tiene un sentido biológico. ¿Por qué? Porque es vida. Las plantas tienen alma. ¿Por qué? Porque tienen vida. El alma de las plantas o las almas de las plantas sirven para su nutrición, su respiración. Son lo básico, porque ni siquiera se mueven. Los animales tienen un alma sensitiva. Aparte de la vegetativa, tienen sensitiva ¿por qué? Porque son sensibles, perciben el mundo, tienen deseos, tienen inclinaciones, tienen hambre, se mueven. Sí. Y dice después, alma intelectiva. Posee las actividades vitales del ser humano, de la voluntad o apetito superior y del intelecto o del entendimiento. Y estoy repitiendo. Bien, esto es fundamental también. Manejar porque se suele poner en el examen. La ética, hablando ya de ética con respecto a Aristóteles. Estamos por terminar, por cierto. El eudemonismo es un término nuevo. Su ética se llama ética eudemonista. ¿Por qué eudemonista? Eu significa, es un prefijo griego que significa bueno. Euforia, por ejemplo. ¿Qué significa la euforia? Estar bien. Eu bueno. Forum ferem, sentirse bien. Es otro término. Otro término que lleva eufonía, buen sonido. Buen sonido de las palabras, eufonía. Y otros, bueno. Y monismo, eudemonismo. Demon viene de un demonio, pero también habla de un espíritu. Más o menos sentirse bien, sentirse feliz. ¿Por qué? Porque la ética aristotélica tiene como fin que la felicidad. Y dianoética se refiere justamente al dominio del alma sensitiva con hábitos buenos. No porque vos le veas a una chica, al varón tiene que irse corriendo detrás de la chica. O no porque una chica ve a un varón. O sea, debo tener un dominio del alma y debo educar con hábitos buenos, esos sensitivos que tengo. Porque tengo yo como los animales también esa atracción o ese apetito. Entonces, esas son las virtudes también que debemos practicar. Entonces, el fin del hombre es la felicidad. Y se logra, acá debe decir logra, a través de la práctica con acento de valores. Práctica de valores. Fíjense, ¿qué es la virtud? Si le pregunta, ¿qué es la virtud? La virtud se refiere a la práctica de valores. Para Aristóteles, para que la persona sea buena o educada, debe practicar valores. ¿Y por qué practica valores? Para que eso quede como hábito. De aquí más o menos surge el conductismo. El conductismo, la modificación de la conducta. ¿Y cómo? A través de las prácticas. Uno practica hasta que ya gusta y queda como hábito. Entonces, ¿y para qué me sirve ese hábito bueno? Para ser feliz. Aristóteles considera que el fin del hombre es la felicidad y se logra a través de la práctica de los valores, que a eso se le llama virtud. Y hay dos tipos de virtudes: virtudes éticas. Las virtudes éticas dice el dominio del alma sensitiva con hábitos buenos, y las virtudes dianoéticas dice el equilibrio del alma racional con la templanza, con la fortaleza y con la justicia. Así breve nomás. Si hay preguntas, pueden intervenir. Ahí entra una persona. Sí. Sigo. En cuanto a la política, dice el hombre como animal político. Y ahí su famosa frase: son politikon, son animal político. O también se le considera como animal social. Animal social. El hombre desde que nace se debe comunicar con los demás y debe asistir, o sea, otros le deben asistir a él cuando nace. Porque si nadie te cuida, te morís. El hombre es un ser social
por naturaleza. O sea, en tu naturaleza está la sociabilidad del hombre. Por eso dice ahí, si nadie lo atiende, muere. Organización de la polis. ¿Qué es la polis? La polis es una ciudad-estado. Polis griega, ciudad-estado. O sea que una ciudad ya era un estado, como un país. Atenas, por ejemplo, Atenas era una ciudad-estado o polis en Atenas. La ciudad ya conformaba justamente un estado. Y como había democracia, entonces todos debían participar, los ciudadanos debían de participar para decidir por el futuro de esa ciudad, estado o país, que ya es un estado. Pregunto, ¿existen actualmente ciudades, estado o polis al estilo griego? ¿Existe una ciudad que ya es un estado? Sí, existen. Existen. El Vaticano, por ejemplo. Un estado pasa a un conjunto de ciudades, por ejemplo. No, un estado es la organización de una nación. Un estado es la organización de una nación. ¿Y qué es la nación? El pueblo con una cultura determinada. Entonces, un estado, el Vaticano, por ejemplo, es un estado. Y hay otros también. Hay otras ciudades-estado en Europa. Muy pocas, pero hay. Bien. Formas positivas y negativas de gobierno. Y después la politeia. Las formas correctas según Aristóteles, y hay que atender eso, porque se quiere mezclar con Platón un poquitito. Según Aristóteles dice, la forma correcta son la democracia, la aristocracia, la monarquía. Y las degeneraciones de la democracia es la demagogia. ¿Qué es la demagogia? El engaño al pueblo. De la aristocracia, la oligarquía, gobierno de unos pocos. Y del monarca cuando se vuelve tirano. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de gobierno para Aristóteles? Entonces, son la democracia, la aristocracia y la monarquía. Pero eso sí, buenas democracias, buenas aristocracias y buenas monarquías. Y después tenemos la politeia. La politeia se refiere a lo concerniente al Estado y a las formas positivas de gobierno. La politeia, o sea, las formas en que se debe llevar a cabo la política. No como en nuestra realidad, ¿verdad? Bueno. Y termina ahí nuestra clase de hoy con Aristóteles. Yo pensaba seguir un poco más, pero nos quedamos con él. Si no hay preguntas, sí. Matías. No, solo decía súper. Sí, muy interesante y es fundamental el pensamiento de Aristóteles. Estamos entre 33. Voy a pausar la grabación y después pueden hacer sus preguntas, todo.